Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Gol estándar de rendimiento en endurance siempre va ligado al término consumo de oxígeno máximo, pero ¿solo es este el que determina realmente el rendimiento de los deportistas de endurance? Ahora que la tecnología aplicada al deporte ha supuesto toda una revolución, tenemos la oportunidad de saber hasta dónde es realmente importante un valor como puede ser el consumo de oxígeno máximo que he mencionado antes, que en este caso y en la mayoría podríamos describirlo no como un determinante, sino como un excluyente. ¿Y por qué un excluyente? Se preguntaréis mucho. Básicamente porque si no tienes unos valores mínimos de consumo de oxígeno, no podrás pelear de tú a tú con tus contrincantes, ya sea en ciclismo, en atletismo, en triatlón. Y es precisamente sobre triatlón sobre lo que va el paper de hoy. Un determinante sí que sería, por ejemplo, la potencia generada al valor al que asociamos el consumo. Y precisamente esta ha definido en la ciencia como la PAM, o potencia aeróbica máxima, algo que en el running no podíamos medir hasta hace relativamente poco. Hasta hace relativamente poco en el running precisamente hablábamos de VAM, de velocidad aeróbica máxima, y era la velocidad asociada al consumo de oxígeno. La VAM tiene ciertos errores y es que solamente se puede medir con exactitud en laboratorio y en unas condiciones muy concretas, en un tapiz rodante o en una cinta de correr, como lo queráis llamar, pero en la calle es difícilmente medible porque hay un factor asociado que influye y bastante sobre este término, ¿no? Que sería, espero que más o menos todo el mundo sepa por dónde voy, que sería el viento. Y es que sí, el viento también influye bastante en el running, no solamente en el ciclismo. Ahora vamos a intentar explicar cuál es la relación entre el consumo de oxígeno, la velocidad de carrera y la administración que hacen los triatletas de la energía de la que disponen, basándonos en los datos de un paper que creo que es súper interesante. Así que nada, voy a dar paso a mi compañero Jesús y que le dé caña, ¿no? Hola a todos. Pues sí, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un estudio, en este caso, que relaciona diferentes aspectos claves de la carrera a pie, en este caso en triatletas. El triatlón en los últimos años ha tenido un incremento de deportistas brutal, ha sido muy grande. Y esto hace pues que la competencia a nivel de competición, pues lógicamente sea cada vez mayor, la gente está más preparada, tiene más medios a su alcance, cada vez más escuelas, la gente empieza a entrenar antes, ¿no? Antes venía la gente rebotada de otros deportes y ya pues hay más especialistas desde jóvenes. Y bueno, y también todo esto conlleva, pues, por supuesto, nuevos avances en la ciencia, como en la ciencia del entrenamiento, como en este caso en el del paper que vamos a hablar hoy. El estudio habla de que en España, pues, la práctica de triatlón ha aumentado más del 200% en los últimos años, un incremento bastante significativo a nivel de licencia, deportistas, etcétera. Y bueno, pues de lo que estamos hablando hoy, de lo que ha introducido antes José, en esta disciplina, ¿no? Pues el V2 Max se considera el gol estándar, ¿no? Sobre todo para determinar la capacidad cardiovascular. Hoy en día, pues existen diferentes estimadores de potencia, como los que hemos hablado en otros podcasts, con los que, bueno, con estos estimadores de potencia se pueden obtener ciertos valores de rendimiento estimados y con gran fiabilidad, sin necesidad de hacer otras pruebas más complejas y también más caras, ¿no? A nivel económico. Y bueno, además, con estos estimadores, pues se pueden detectar diferentes patrones de carrera a pie y diferentes variables involucradas en lograr la máxima velocidad posible durante la carrera. Y este es el objetivo de este estudio en concreto, determinar los patrones de carrera a pie y las variables que están involucradas en alcanzar lo que es la velocidad máxima de carrera, en este caso, como hemos dicho, en triatletas jóvenes. Y bueno, esto es un poco la introducción del podcast del capítulo de hoy. A continuación, mis compañeros pues comentarán los diferentes métodos y los resultados de este estudio. Vale, perfecto. Gracias, Jesús. En ese aspecto, la metodología de este estudio fue la siguiente. Se cogió un total de unos 15 triatletas, en concreto 9 chicos y 6 chicas, entre los cuales, bueno, eran participantes del estudio que sobre todo pertenecían al plan de tecnificación de alto rendimiento de la Comunidad Valenciana.
En concreto, entre las características de los participantes se tiene en cuenta que en los últimos 3 meses corrieron un máximo de 2 días semanales sin haber reportado ningún episodio de lesión y como máximo habían podido reportar de un punto de una escala de 0 sobre 10 de dolor, que es la famosa escala EVA, ¿vale? Notificando que como mucho en esos últimos 3 meses habían obtenido un punto de 3, siendo valor 0 nada de dolor y 10 el valor de máximo dolor en dicha escala. Todos los participantes realizaron un calentamiento de 5 minutos en tapiz rodante, en una cinta que tienen allí, donde se realizó posteriormente a una velocidad inicial de 3 km por hora y cada 60 segundos se iba incrementando 1 km por hora dicha prueba, hasta llegar a valores de 8 km por hora. Una vez que llegaban a esos valores de 8 km por hora, había deportistas que podían llegar hasta el agotamiento voluntario, ¿vale? Para la recogida de datos. Después se realizó sobre todo lo que es un protocolo de recuperación de 5 minutos en el cual en cada minuto se iba bajando de esa velocidad del 100% en el que habían llegado a ese punto máximo al 60, al 55, 50, 45, 40%. ¿Qué datos y qué mediciones se han realizado? Pues bueno, se han utilizado valoraciones relacionadas con la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, ya que utilizaban mascarilla de gases. Obviamente, con estas valoraciones han podido determinar por dónde estaba el VT1, el VT2, valores relacionados también con las frecuencias cardíacas, porque había medición de las frecuencias cardíacas, y obviamente todas las métricas relacionadas también con lo que es la medición de una máscara de gases. Y además también de todo esto, se utilizó un dispositivo Stryd conectado a un Garmin Forerunner 935, sacando información de datos de potencia como la potencia vertical, oscilación, tiempo de contacto y otras métricas relacionadas con el uso del dispositivo en carrera PI. A continuación os dejo con mi compañero Sergio que os comentará los resultados de este estudio. Buenas a todos, pues bueno, los resultados obtenidos con este trabajo, en primer lugar, sería la validación de Stryd, como ya se había hecho en otros trabajos, como sistema fiable de medición, comparándolo con las herramientas usadas en laboratorio. Entonces, esto es algo muy positivo para tenerlo en cuenta a la hora de integrarlo en la medición de los parámetros del entrenamiento, para usarlo en el día a día, por así decirlo, de manera pues fiable. Por otra parte, se encontró que las correlaciones más fuertes obtenidas con respecto a la velocidad asociada en cada umbral fueron el vatio kilo, la potencia horizontal y la relación o ratio de forma de potencia. Sin embargo, el consumo de oxígeno no estuvo tan relacionado con la velocidad umbral. Otro dato interesante sacado de los resultados de este artículo sería que una cadencia más alta no se correlacionó con mayor velocidad y que los atletas más rápidos, de entre la muestra del estudio, tenían un FPR o relación o ratio de forma de potencia y un tiempo de contacto o FP más bajo, disminuido con respecto a los demás. Y además un vatio kilo y una potencia horizontal más alta. Además también de una efectividad de carrera y una longitud de zancada más alta que los demás participantes del estudio. Y bueno, como factor un poco predictor, ¿no? de ese más alto rendimiento. Como limitación del estudio, pues se podría quizás puntualizar que la muestra fue bastante pequeña, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? que al ser deportistas de alto nivel, pues es muy complicado, como ya hemos comentado otras veces, reunir a muestras más amplias, más grandes, porque al final controlar ese entrenamiento durante un periodo de tiempo muy largo, pues es muy complicado, sobre todo para este tipo de población. Así que sin más, dejo con mi compañero Carlos que comentará las conclusiones obtenidas. Bueno, pues eso, como ya han comentado mis compañeros, vamos a dar ahora paso a las conclusiones de este artículo a priori tan interesante. En primer lugar, podemos comentar que la forma de administrar la energía es clave para maximizar la velocidad de carrera y el consumo máximo de oxígeno se correlacionó con el vatio kilo. Por tanto, para correr rápido, también se debe administrar correctamente la potencia. Una buena distribución tanto de energía como de potencia nos permitirá aumentar o mejorar nuestro rendimiento. Y en segundo lugar, se utilizaron diferentes técnicas para relacionar fuerza y otros parámetros, lo que permitió conocer qué se debe trabajar en cada corredor para poder mejorar. El haber obtenido estos datos mediante sensores de medida como Stryd, pues nos aporta datos objetivos que pueden ayudar a la hora de plantear o modificar nuestro plan de entrenamiento, además de poder evaluar parámetros biomecánicos que anteriormente no se podían evaluar en carrera. Pues bueno, con esto doy
paso a José a que nos dé su punto de vista. Bueno, pues mi punto de vista y mi conclusión final es que cada kilojulio cuenta y cada unidad de trabajo cuenta y que es súper importante ser lo más eficiente posible. Hoy hemos hablado del running, pero esto podría ser también un ejemplo del ciclismo. En el ciclismo quizás afecta más tanto la aplicación de fuerza como el ir bien arropado en el grupo y gastar lo mínimo posible, porque al final cada persona tiene, no es que tenga un número de kilojulios predefinido que puede gastar, pero sí que es verdad que cuanto más despilfarre por el camino, pues evidentemente menos energía le quedará o menos trabajo será capaz de desarrollar después, porque hay que acordarse que kilojulio es trabajo y que por lo cual cuestaría bastante más seguir adelante a cierto ritmo, ¿no? Que es lo que nos viene a decir este paper, ¿no? Que hay gente que es capaz de correr muy por debajo del consumo de oxígeno a una velocidad muy alta o la misma velocidad que otra persona que requeriría un porcentaje mayor del consumo de oxígeno. Me recuerda, tengo una imagen grabada de una corredora en Juegos Olímpicos, que además fue campeona olímpica, que yo creo que no se puede correr peor, pero por cualquier motivo sí que debería de ser bastante eficiente, porque a pesar de que visualmente la carrera no era la más, ¿cómo decirlo? Adecuada según los patrones a lo mejor más estandarizados, por así decirlo, ¿no? Correcto, se salía completamente de la técnica de carrera establecida tal, y sin embargo fue capaz de ser campeona olímpica. Esto pasó hace ya, yo diría que fue en Londres, espera, Jesús, que estás muteado. Jesús, estás muteado, ¿eh? Que hay más de algún top olímpico que va con técnicas pendulares y que te echa la mano en la cabeza, pero al final, oye, que son casos aislados que es lo que tú dices, ¿no? Que al final sacan rendimiento también. ¿No? Y quién sabe si de esa manera no son más eficientes realmente para ellos mismos. Es decir, a lo mejor así son altamente eficientes, por lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta. Me gustaría puntualizar algo que también dije en el inicio, y es que el consumo es excluyente. Por mucho que digamos que una persona, como dice este paper, ¿no? que podía haber variaciones de hasta el 30% en la economía de carrera prácticamente, es decir, entre una persona y otra, una persona que requeriría pues una diferencia abismal, ¿no? Entre uno y otro de economía de carrera. Por mucha diferencia que haya, una persona con 50 mililitros kilo de consumo de oxígeno máximo no va a hacer nada en la vida. Es decir, lo hará a su nivel popular y demás, ¿no? Y podrá ser muy bueno en carreritas populares, pues porque sea una persona que tenga muy buena economía de carrera, pero nunca va a conseguir ganar. Es decir, hay unos valores de consumo de oxígeno para que la gente que nos ve lo sepa, que se establecen como lo mínimo, ¿no? Que hay que tener para poder ser profesional de un deporte. Y, por ejemplo, en el ciclismo siempre se ha dicho que mínimo hay que tener 70, 72 mililitros kilo, y estaríamos hablando de personas muy altas, probablemente, y muy pesadas, pero que aunque tengan un dato relativo muy, muy pequeño, probablemente tengan un dato absoluto muy grande. Lo que pasa que para el llano, pues le vale. Para subir, probablemente no. Y en la carrera, como la economía de carrera sí que cuenta bastante más que en el ciclismo, pues puede ser que a lo mejor estos datos puedan ser inferiores, pero desde luego nunca podrán ser cualquier consumo. Es decir, nunca será un consumo muy, muy pequeño, ¿no? Y nada, básicamente eso. Luego, si queréis, le contestamos al final a Hawking MC y así pues con eso cerraríamos, ¿vale? Después de las conclusiones. Pues sí, yo también comentar de que, bueno, que los datos de potencia y demás han llegado al running también para quedarse, como pasó con el ciclismo, y que aunque en este caso que hemos hablado de triatlón, las pruebas hay tendencia a cortarlas y que, bueno, cada vez hay más pruebas cortas, relevos, etcétera, pero aún así determinantes como el que hemos hablado hoy siguen teniendo una importancia
grandísima y por supuesto que no hay que dejarlos de lado ni en pruebas cortas ni en pruebas de más de olímpicas o algo de media distancia y demás, porque también tiene su protagonismo, ¿no? No hay que excluir ningún determinante de los que hablamos normalmente por trabajar o competir solamente en un tipo de disciplina. Y más hoy en día que se puede controlar prácticamente todo con herramientas como las que hemos hablado hoy, del Stride y demás, que muchas veces nos sirven más para analizar a posteriori y cuantificar, etcétera, que aún así se usa, por supuesto, para la prescripción, pero que es una muy buena herramienta también para lo que es analizar a posteriori del entrenamiento y, bueno, reconducir un poco en el caso del triatleta. Y nada, así que paso al siguiente. Sí, yo de acuerdo con vosotros y, bueno, al final esta es una herramienta súper buena, ¿no? Para seguir mejorando quizás otros parámetros que hasta la fecha o hasta hace relativamente poco pues no se podían medir ni mejorar ni nada. Entonces, bueno, por esa parte estábamos limitados. Yo creo que esto al final es un gran avance para la carrera a pie, ya que al final, como un poco quería hacer ver el estudio, pues se puede mejorar otros parámetros que influyen mucho en la velocidad de carrera y no son tan físicos, por así decirlo. Es decir, que no se van a mejorar con un entrenamiento al uso Metabólico, de por así repeticiones. decirlo. Metabólico, exactamente. Entonces, Eso pues yo es. creo que esto es bastante interesante de cara tanto al entrenador como para el deportista. Totalmente de acuerdo. Yo en ese caso coincido mucho con lo que comentáis y complemento también un poco lo que dice Sergio, de que creo que una potente herramienta sobre todo para el control de la biomecánica, entre comillas, sobre todo para la efectividad a la hora de la técnica de carrera, que es uno de los puntos que en muchas ocasiones tradicionalmente a lo mejor nos hemos centrado los entrenadores en trabajar lo metabólico y no nos hemos centrado en el aspecto biomecánico, en la parte técnica. La parte técnica puede ayudar mucho a ese componente metabólico, maximizarlo muchísimo. Entonces yo creo que es una herramienta que los que nos estén escuchando estén en carrera, vamos, totalmente justificada su compra. Además que los precios, no sé si me podéis corregir, que creo que a lo mejor Jesús y Carlos llevan a más gente que con Street. No sé si andan los precios en torno a 200 euros o por ahí pueden andar de un Street. Sí. Entonces, Sí. Ya ha bajado bastante. verdaderamente Si encuentras un código y demás, más todavía. el contexto económico de un potenciómetro de carrera es mucho más económico que en ciclismo. En ciclismo estamos hablando que uno que mida medianamente bien como un Favero, estamos hablando de 400 euros. O sea, prácticamente es que a la mitad tenéis ya un medidor para carrera a pie. Y aquellas personas que dediquen, como es el trail, como es el triatlón, como es la carrera a pie, etcétera, vamos a comprar más que justificada y provechosa. Además, yo creo que esto a nosotros, más que nada, vaya, como entrenadores nos va a ayudar bastante, porque, bueno, si podías ver por lo menos al atleta presencialmente, pues, bueno, podía a lo mejor corregir algunos detalles técnicos, más o menos saber cómo corre, pero muchos de la mayoría de los que tenemos aquí sabemos que son gente que trabajamos con ella de manera online, y esto nos facilita un poco, pues, saber cómo están corriendo o qué parámetros podemos correr. Así que yo creo que es algo súper interesante y que nos ayuda a nosotros un montón. Tanto a nosotros como para saber qué prescribir y hacerlo mejorar y al propio, bueno, corredor, pues para hacerlo mejorar y que mejore sus marcas. Estás No muteado, sé, no José, sé si te dale. escucha. Yo sé que este no es el sitio, que el sitio para la polémica es el Twitch, pero el de los lunes, ¿vale? Pero yo creo que el running tiene un problema y tiene un problema no un problema, sino que la gente que hace el running Es el concepto, a lo mejor, de la filosofía que hay. El target de persona que hace running, que hace atletismo, que está metido en una escuela desde pequeño, no tiende a llevar esta tecnología y suele entrenar mucho en sensación. pista, por velocidades, por series de velocidad. Y luego el target de personas que hace running de manera popular no suele invertir dinero en este tipo de cosas. De hecho, yo la mayoría de personas que he tenido siempre con Street ha sido triatletas, no runners. Es decir, son gente que practica running dentro del triatlón, pero no... A lo mejor luego corren una maratón o lo que sea, pero porque como les gusta correr, pues aprovechan y lo hacen. Pero Sí, pero de partida son triatletas, ¿no? sí, podríamos decir que los runners gente de son unos trail. tiesos. Así, con perdón, pero son un poco tiesos para esas cosas. ¿Vale? Bueno, creo que hay que responderle a Joaquín MC. ¿Se puede desarrollar el V2 Max con una progresión de una sesión semanal
para trabajar también el FTP en esas semanas o es mejor centrarse solamente en desarrollar V2 Max con 2 sesiones semanales? Si queréis le respondo rápidamente porque es una pregunta muy extensa y nos va a llevar demasiado tiempo, ¿vale? Lo primero, tienes que tener en cuenta, y yo creo que esto es fundamental, saber si estás concentrando o acentuando cargas en tu planificación. Si estás concentrando cargas, trabaja únicamente el V2 Max. Si estás acentuando cargas, puedes trabajar las dos juntas. ¿Qué pasa? Que V2 Max necesita al menos 72 horas de recuperación entre sesiones. Si tú al día siguiente metes FTP, probablemente no llegues. Si metes solamente un día entre medio del V2 Max y el FTP, probablemente tampoco llegues. Si realmente estás calculando bien los porcentajes. ¿Son compatibles? Depende. Es un melón ¿vale? muy interesante. Pero yo no te lo recomiendo, por lo menos yo, bajo la experiencia de estos años, no te lo recomiendo. Te diría que trabajaras uno y luego el otro. ¿Qué pasa? Que cuando ya estás en medio de la temporada y ya lo que se hacen son medio recordatorios de todo, pues ahí sí, ahí puedes trabajar un día en la semana el consumo y otro día el FTP. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo recordatorios de las sesiones de los bloques que has hecho previamente. Pero que básicamente eso, si es el bloque de trabajo, en bloques de trabajo previos a las competiciones, recuerda, cargas concentradas, cargas acentuadas. Concentradas serían solamente una o dos capacidades semanales y acentuadas serían muchas capacidades poniendo el acento en una, ¿vale? Y luego, si estás en bloque de competición, sí que lo puedes hacer, pero separando suficientemente ambas capacidades. Y creo que con esto se acaba el podcast, que ya tenemos 30 minutillos y cuando lo cortemos pues estará subido a YouTube y a Spotify lo antes posible, ¿vale? Señores, muchas gracias, una semana más y nada, nos vemos el lunes que viene. Próximo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.